muchas gracias por estar acá. Yo soy Matías, estoy liderando Gutenberg. Sí, yo soy Miguel Fonseca. Yo soy portugués y el español no me sale así. Está. Tienes apagado. Hola. Bueno, ahora tengo dos micrófonos. Yo vengo de Portugal y el español no me sale así. Va a haber momentos en que Matías termina las frases por mí o puedo intentar decir cosas en inglés que me salen. Bueno, Bueno, yo voy a hablar en uruguayo, así que... Si algo no se entiende, por favor levanten, párennos y podemos... vamos a tratar de dejar un espacio para preguntas, pero si levanten la mano si hay algo que no, en el momento no queda claro y podemos volver sobre eso. Bueno, empezamos. Lo primero es, ¿quiénes están familiarizados? ¿Quiénes saben qué es Gutenberg? Si pueden levantar la mano. Bien, no se dan la mitad. ¿Quiénes lo han usado, lo han instalado en algún sitio? Muy bien. Ok, entonces, primero vamos a hablar brevemente, porque no nos queremos detener mucho en qué es Gutenberg, porque hay mucha documentación sobre eso. Pero un poco para dar la visión general, Gutenberg es el nuevo editor para WordPress, que está planeado para la versión 5.0. La versión 5.0 va a salir cuando Gutenberg esté pronto. Tiene más o menos 3 etapas. La primera etapa es reemplazar el editor de entradas, de post, de artículos, de como se le llame. Y la siguiente etapa es que integre el personalizador, entonces que sea más una herramienta para manejar los diseños y los layouts. Y la última es que realmente abarque todo el sitio entero y sea un constructor de sitios. Entonces, ahora estamos en la primera parte. Okay. Esto es una captura de pantalla de cómo se ve hoy. Ha estado en desarrollo desde junio más o menos del año pasado. La primera versión del plugin se sacó en la WordCamp de París del año pasado. Ahora vamos por la 2.0 que salió el viernes ayer. Sí. Y bien. Pueden entrar a esta URL si quieren ver un poco más del contexto del proyecto y tiene links a dónde se está desarrollando en GitHub, de documentación, distintas charlas y distintas cosas. Bueno, podemos dar algún contexto, una historia, que las ideas detrás de Gutenberg no son nuevas y tenemos los formatos de post formats desde 3.6 y la idea era queríamos contestar a una necesidad de atribuir significado a tu contenido y decir este contenido es de este tipo o de aquel. Y los post-formats eran la abstracción que teníamos hace, ¿qué? ¿3 años? ¿4? Sí, los post-formats fue de 2013. Sí, 5 años. Bueno, sí, un poco cuando en las primeras versiones de WordPress era simplemente un área de texto donde se ponía HTML y eso era un poco lo que se publicaba. A medida que avanzan las versiones, va siendo cada vez más claro que los usuarios quieren expresar otro tipo de contenidos y ahí vienen cosas como los shortcodes, los widgets, distintas formas de poder representar contenido que si el usuario tuviera que escribir directamente el HTML no sabría cómo hacerlo. Los post formats los formatos de post fue también una especie de eso, no sé si recuerdan, la versión 3.6 hubo un intento de que cuando entrabas a la interfaz del post, primero ibas a elegir si querías publicar texto, una imagen o un video. Ese proyecto no funcionó, la conclusión fue que eso no era muy parecido a Tumblr, pero no era natural para lo que los usuarios esperaban de WordPress, que es en general mezclar distintos tipos de contenido. Un post puede tener una cita, una imagen, un video, etcétera, etcétera. Bueno,
Así que antes de empezar teníamos unos principios muy claros con base en esa historia y también con base en lo que conocíamos de los page builders. Y estos principios no son extraños a WordPress. La idea de abertura, que openness, es una abertura de contenido. Tú no quieres que tu contenido esté, ¿se dice? Preso, bloqueado en tu plataforma o en tu web. Y bueno, mismo con el código, claro, WordPress es open source. Sí, un poco lo que los últimos años han mostrado, creo que particularmente en España es muy común usar los page builders para, sobre todo los freelancers que tienen que construir sitios. Lo que ha mostrado es que el usuario espera un determinado editor visual que le dé un feedback inmediato de lo que están manipulando y lo que están editando. Y WordPress ya, el editor visual de WordPress ya tenía casi prácticamente una década o por lo menos 7 años y no estaba a la altura de lo que espera el usuario hoy. Ahora, la responsabilidad de WordPress y por qué hablamos de los principios es porque si aparecen todas estas formas de crear contenido, la responsabilidad de WordPress es, volviendo un poco a las misiones del proyecto que se han dicho tantas veces, como democratizar la publicación, todo ese tipo de cosas. El espíritu del contenido libre que tiene WordPress lo tiene que garantizar no solamente en que sea una plataforma open source y cualquiera lo puede usar, pero que el contenido que el usuario esté creando sea un contenido que si se quieren ir de WordPress lo puedan copiar y llevarse al otro lado, que no estén bloqueados por la propia plataforma. Y eso es una responsabilidad de más largo aliento. Estamos hablando de que en los próximos 10, 15 años, en los próximos 30, en los próximos 40, el contenido del usuario siempre sea lo más libre posible. Entonces, lo difícil con eso es que WordPress es un proyecto grande y tiene preocupaciones como la back compatibility. Tú no quieres que cuando hagan nuevas versiones que tu contenido perca su validez. Y desde ahí tenemos la necesidad de un proceso que sea iterativo, que sea incremental y bueno, y desde ahí la idea del formato. ¿Cómo dicen backwards compatibility en español? Retrocompatibilidad. Sí, y entonces un poco en ese espíritu, la conclusión de esto es que HTML es propiamente el formato de la web, es algo que WordPress incorporó desde bien temprano y es algo que WordPress ha ayudado a desarrollar. Entonces, todo el movimiento, en la charla anterior vimos un poco la evolución de cómo fue el diseño web, todo el periodo más fuerte de los web standards y todos los estándares de la WWW. WordPress fue una ayuda muy fuerte para que eso se cimentara, porque era bueno, ahora estamos casi en un 30% de la web se hace en WordPress, entonces es muy importante que todos los organismos de estándares siempre estuvieran viendo un poco y retroalimentándose con WordPress para ver cómo cuando WordPress hace ya no sé cuántas versiones, cuando saca más soporte para HTML5, eso subió muchísimo el contenido semántico de la web. Entonces esto también es una responsabilidad de WordPress para el usuario, no solo el dueño del contenido, sino el que lo va a ver, que eso se siga desarrollando de esta forma. Entonces para Gutenberg desde lo que empezamos es, si este es nuestro contexto y no es solamente un resultado final, sino que tiene un valor intrínseco más fuerte, ¿cómo podemos desarrollar HTML para poder proveer al usuario de lo que está esperando, que es un editor visual rico y fácil de usar, pero que a su vez tenga este tipo de prestaciones y que considere que todo el tiempo la tiene? O sea, entonces de ahí es donde viene también un poco la analogía con Gutenberg y con la imprenta, porque si consideramos, bueno, básicamente la imprenta usas una serie de elementos que se componen para
dibujar un poco la página y eso se imprime. Entonces, la analogía de los bloques sirve también para decir que la forma en que el artículo se compone no queda reflejada en el final. Es decir, cuando vemos la página impresa, no sabemos que estuvo hecha por pedacitos de metal. No, al usuario final eso no le importa. Entonces, la noción de bloques de contenido, que es muy útil para el editor, es enteramente innecesaria para el resultado final. Entonces, esto también era un principio a tener en cuenta, en el sentido de que no queremos contaminar el resultado final con, no sé, etiquetas div por todos lados, porque es algo que el editor precisa. Entonces, el resultado final tiene que ser simplemente lo que el usuario va a consumir y tiene que ser lo más semántico posible. Entonces, ¿cómo podemos hacer del resultado final, de alguna forma, volver a recrear el estado interno del editor que funciona por bloques? Entonces, una forma de imaginarlo es como si la página impresa tuviera marcas invisibles en el texto que después un escáner pudiera pasar por la página y decir, ah, acá se usaron todos estos elementos, y te vuelve a armar en un lugar todos los elementos metálicos para que puedas volver a reorganizarlo. Escribes con tinta de limón. Exactamente. Y ese es el espíritu de los comentarios HTML, que los que hayan probado Gutenberg y visto un poco cómo funciona, habrán visto los comentarios HTML. El año pasado hubieron una serie de polémicas también alrededor de los comentarios. Pero queríamos un poco hablar de cuál es la utilidad principal de los comentarios, y es esa, es ser ese tipo de marcas invisibles que le permiten al editor inferir inmediatamente la existencia de bloques de contenido que no están presentes en el HTML, y por eso hablamos de que los bloques son un orden superior en términos semánticos al HTML, porque, por ejemplo, podemos representar con un póster de filme, ¿no? Sí, con una figura, por ejemplo, el HTML5, el figure, para representar una figura. Eso puede representar una imagen de fotografía de tu sitio, puede representar un póster de una película, o puede representar el logo de una empresa. Todos estos elementos pueden ser bloques distintos para el editor porque pueden tener distintas interfaces. Por ahí hay un bloque que les permite, no sé, buscar en las películas de IMDb y insertar el póster. O sea, tiene un significado que va más allá de cómo se representa el HTML. O dicho de otra forma, el mismo HTML puede representar distintos bloques. Y tenemos un poder expresivo mucho mayor, ¿no? En la web tenemos las divs y los fans y pueden tener un montón de apariencias diferentes, pero aquí con los bloques, cada bloque fundamentalmente tiene una semántica específica. Sí, y hay también una tensión entre el hecho de que para el HTML querés la mínima expresión posible, que sea lo más semántico y accesible para la gente. Pero para el editor querés la máxima información posible para poder rápidamente inferir con qué tipo de bloque estás trabajando. Entonces, los comentarios permiten hacer una lectura, y esa es un poco la estructura del comentario. Para los que también están familiarizados con WordPress, sabrán que WordPress ya usa estos para, por ejemplo, representar la etiqueta de leer más. Si querés estructurar un post en varias páginas, también hay un comentario. La ventaja de estas cosas es que son completamente invisibles en un contexto como un correo electrónico o un lector RCS. O sea, si el servidor no logra transformar esas cosas, el comentario simplemente desaparece. Entonces eso nos daba la ventaja de ser invisibles para el usuario final, pero permitir una certeza léxica en el sentido de que podemos hacer un análisis sintáctico muy rápidamente, saber sin entrar en qué tipo de HTML estamos trabajando, saber qué tipo de bloque es. Que en el otro, si no tuviéramos eso y usáramos otro tipo de recurso como un atributo de data o una clase de HTML, precisarías hacer dos pasos, porque precisarías primero encontrar el elemento que sea un figure en el contenido. Después de que tenés el figure, se te abrirían
4 o 5 posibilidades porque habrían 4 o 5 bloques que podrían haber producido ese contenido. Entonces tendrías que inspeccionar la clase o inspeccionar el elemento data y todo eso empieza a ser costoso. Entonces, esta otra estructura nos permite inmediatamente saber qué tipo de bloque es. De hecho, el primer análisis sintáctico que hace Gutenberg ni siquiera trabaja con el HTML interno. Simplemente desde los comentarios ya infiere una lista de bloques y sigue de largo. ¿Quieres que? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un post con 3 bloques y el contraste es un poco bajo para los comentarios, pero eso es un poco metafórico de cómo los comentarios no son muy relevantes, solo son delimitaciones. ¿Sí? Delimitaciones. Sí, límites. Si miras al párrafo, está diciendo algo que es relativamente obvio para nosotros en este contexto, pero tú podrías tener una p-tag conectado a un bloque con un significado totalmente diferente. Y lo otro es que, bueno, de hecho, Gutenberg cuando se genera el post final, quita los comentarios en el renderizado final, porque lo que muestra claramente no son necesarios para el explorador, que los va a simplemente pasar por alto. Vamos a ir a esta. La otra cosa que esto nos permite es, como sabemos inmediatamente qué tipo de bloque estamos trabajando, el siguiente paso que hace Gutenberg es ya una validación interna. O sea, porque ahora una vez que sabe, esto es un bloque de imagen, ya hay una serie de cosas que puede saber, que tiene que encontrar una URL para la imagen, que hay una serie de cosas que si no están, significa que el bloque está roto. Y eso implica que, porque la otra ventaja de usar HTML como el formato es que nos permitía que Gutenberg se pudiera empezar a usar en la primera versión y si lo probabas veías que no te funcionaba, no sé qué, lo desactivabas y tu contenido seguía exactamente igual. Si abrís un post de Gutenberg en el editor viejo, hay cosas que no vas a poder hacer que no son iguales, pero el contenido siempre es accesible. Nunca vas a tener una página en blanco sin el texto. Entonces, pero eso significa también que lo que espera Gutenberg puede ser deformado por algún otro editor. Una aplicación móvil, MarsEdit, que sigue en rondas. O sea, cualquiera de esos editores puede manipular el contenido HTML de formas que Gutenberg después lo reciba y vea que no hay algo bien. Pero tenemos esos mecanismos para avisarle al usuario, y esto es simplemente la versión que está ahora. Podés imaginar una comparación que te muestre el antes y el después para que el usuario pueda decidir con cuál se queda, y distintas opciones de transformación, como decir, no, me quiero quedar con el HTML nuevo y no me importa el bloque de Gutenberg. O bueno, inferir cosas más sofisticadas como tu bloque es de este tipo, pero mirando a su contenido, podría ser esta especialización del bloque original. Tú puedes decir, sí, quiero que sea esto en vez del otro. Sí. Y bien, entonces, vamos a ver los atributos. No sé, tenemos a 22 minutos, pero vamos bien. Sí. Lo otro que van a notar en los comentarios HTML es que no solamente tiene el nombre del bloque, sino que también tiene estos paréntesis curvos con los corchetes estos con datos adicionales. Esto es porque cuando hablamos al principio de las cosas que WordPress ya tenía, como los shortcodes, widgets, WordPress ya ha intentado generar este tipo de contenidos de bloque que sean dinámicos. En el caso de los comentarios HTML, ahí se ve un poco vagamente, pero hay un bloque ahí que son los últimos posts de tu sitio. En este caso no está guardando ningún contenido HTML, es enteramente un bloque dinámico. Entonces los atributos están definidos dentro del comentario HTML y esto el servidor lo va a agarrar y va a generar como si fuera un shortcode el resultado final. Una cosa muy guay es que este es el estado del bloque de últimas entradas ahora, pero la sintaxis es solo que esto es un bloque
que no tiene contenido, pero podría ser igual que los otros y tener atributos y después tener un contenido y tener el hecho no, la fecha del bloque. Y eso quiere decir que tenemos bloques que son híbridos, no tienen que ser solamente dinámicos o solamente estáticos. Y así que si se está en un contexto como en emails o feeds de la web, en que no hay en que no se puede hacer el render, Sí, el contenido dinámico. El servidor no lo puede procesar. Bueno, sí. Ahí tú ves lo que está entre las marcas. Claro, por ejemplo, un ejemplo puede ser este bloque de puede ser los últimos posts de la categoría tal. Ahora, eso, si hay un contexto en el cual el servidor no lo puede procesar, puede ser un RCS, lo que sea, que simplemente agarra el contenido puro en HTML. El autor del bloque puede definir un fallback, un contenido por defecto que sea, por ejemplo, una URL que te lleve a la página de categorías correspondientes a esos posts. Entonces, si en el contexto no se puede, el servidor no puede generar los últimos posts, puede sí darte una URL para que cargues eso desde el email y veas los últimos posts. Entonces, esta flexibilidad de tener cuál es el contenido dinámico y qué se le puede dar como contenido por defecto, también lo permite. Lo otro que queríamos mencionar es que si bien Gutenberg guarda todo el contenido en este momento, del post en el HTML, eso no significa que los bloques en sí mismos deban guardar el contenido allí. Los bloques pueden guardar su información en la base de datos de la tabla de meta, pueden guardar en opciones del sitio. Si hay un bloque que es el título del sitio, esa información obviamente va a estar en un campo específico de la base de datos. Entonces el bloque es más una idea para el usuario, de que pueden insertar todo el contenido que van a manipular en WordPress de la misma manera, pero eso no significa que el autor de los bloques tengan que poner todo como HTML, porque hay cosas que son beneficiosas, como no sé, la proliferación de las metaboxes o los campos customizados. Sí. Se pueden seguir haciendo con los bloques. Me gusta la analogía con la imprenta también porque es la idea de que estas marcas son anotaciones para la tienda tipográfica que va a imprimir contenido. Y aquí los atributos solamente son referencias y pueden estar en cualquier parte, poder estar porque es un recurso externo que puede estar en la red y los comentarios guardan el identificador o cualquier cosa. No tiene que codificar todos los datos que tienes. Sí. Nos salteamos un par de diapositivas porque se nos está yendo la hora. Pero lo otro es que esta estructura, lo más desafiante del proyecto de Gutenberg es un poco, como hay que mover tantas cosas, el cambio final parece un cambio enorme, pero en realidad es una sumatoria de capas que van haciendo cosas muy pequeñas y contenidas. Por ejemplo, la estructura de los comentarios está ya hace un año entero en funcionamiento, ha sido de lo más estable de todo el proyecto. Nos ha permitido generar bloques anidados sin problema. De hecho, Gutenberg ya soporta bloques anidados en el sentido del analizador sintáctico desde hace unos meses. Entonces, ha sido un poco como apilar capas sobre capas. Voy a avanzar lo último que queríamos mostrar es un poco qué tipo de oportunidades esto de los bloques también ofrece. Sí, que la diferencia fundamental es que antes de Gutenberg, la unidad fundamental en WordPress es el post, que es una unidad muy robusta y permite describir entradas y páginas, pero también menús y widgets. Todo esto es internamente un post. Ahora con Gutenberg la unidad fundamental es el bloque. Y eso permite, por ejemplo, cosas como acá en el video va a insertar un bloque de YouTube y eso ahí a la derecha inmediatamente registra y sugiere que esto puede ser un formato de video. Entonces el usuario puede elegir ese formato.
Si empezás a añadir otros bloques y añadís, no sé, un texto, una cita, un coso, ya vuelve a sugerir el estándar porque ya no se representa como un video. Pero esto es muy trivial de desarrollar este tipo de lógica porque el editor ya sabe exactamente qué tipo de intencionalidad el usuario le está dando al contenido. Esto es un poco hacia donde también apunta Gutenberg, que es a incorporar, empezar a absorber cosas que antes caían enteramente en el campo de los page builders, y un theme, un plugin puede definir sus propios bloques dentro de esta estructura que Gutenberg asegura que va a ser compatible para WordPress a través de los años. Y bueno, y aquí es la idea de que gracias a los bloques tú tienes la posibilidad de dividir tu contenido de una forma mucho más granular. Y antes tú, si querías colaborar con alguien en un post, lo que tienes es, todo el post está vedado, vedado, si alguien lo está editando también. Y con los bloques, cada uno puede trabajar en un bloque, en cada bloque en simultáneo. Claro, y esto funciona. Sí, ahora es mucho más fácil decir que bloqueamos simplemente el bloque específico que el usuario está editando. Entonces WordPress puede ofrecer colaboración en tiempo real de forma mucho más fácil, sin tener que lidiar con problemas de sincronización. Bueno, muy bien, que no creo que tengamos tiempo para preguntas, pero si nos buscan por ahí, estamos contentos de responder lo que sea.